Un hombre esposado en una banqueta de la colonia Loma Chica en Zapopan, Jalisco. Playera negra, pantalón de mezclilla, tenis blancos, gorra oscura tirada a un costado. 350,000 pesos de recompensa sobre su cabeza. 2 homicidios dolosos calificados pendientes desde enero de 2023. Y una historia que empezó en una comandancia municipal de Veracruz, terminó en una calle de Jalisco y pasó por las pantallas de un puesto de mando en la Ciudad de México. Eso fue el jaque mate. Pero para entender esa jugada necesitas ver las que vinieron antes, porque Harfuch no ganó esta partida en la última jugada, la ganó en la primera. Y la primera se hizo mucho antes de que Levi Argijo Morales, alias el comandante Levi, pusiera un pie en Zapopan. Atención México, lo que acabas de ver tiene 2 años y medio de historia detrás. Lo que vas a escuchar no es la historia de una captura, es la historia de una partida de ajedrez. Harfuch no persiguió al comandante Levi, lo acorraló. Y lo acorraló movimiento por movimiento, durante meses, sin que Levi supiera que estaba jugando. Te voy a mostrar cada movimiento. Y al final vas a entender por qué el resultado era inevitable. Porque hay algo que los noticieros no te van a contar sobre esta detención. Los boletines oficiales dicen que fue resultado de trabajos de inteligencia, investigación e intercambio de información entre instituciones. Frase de comunicado, frase que no dice nada. Lo que realmente ocurrió es que Harfuch piensa diferente al resto de las corporaciones. No busca el objetivo, busca lo que el objetivo necesita para sobrevivir y lo elimina pieza por pieza, hasta que el objetivo se queda sin oxígeno, sin escondite y sin salida. Y esa pregunta, ¿cómo un excomandante de la Policía Municipal de Atoyac terminó atrapado en una colonia de Zapopan a las 5 de la tarde con 24 minutos de un viernes cualquiera? Tiene nombre en los archivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que cada operativo tiene una historia detrás que los noticieros no cuentan. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Dale clic al botón y activa la campanita, porque lo que sigue no lo vas a encontrar en ningún periódico. Para entender la apertura de esta partida, primero necesitas ver el tablero. El tablero es Atoyac, Veracruz, un municipio de la zona centro del estado, entre cañaverales, montañas bajas y caminos que conectan con la sierra de Zongolica. En enero de 2023, ese tablero tenía a Levi Argijo Morales como una de las piezas más incómodas. Comandante de la Policía Municipal, uniforme institucional, placa vigente, autoridad legal para detener, para investigar, para trasladar. Y también, según la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, autoridad de facto para decidir a quién ponía a disposición del Ministerio Público y a quién no. Los días 4 y 5 de enero de 2023, 2 personas fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal de Atoyac, trasladadas a la comandancia, ingresadas a las instalaciones y ahí, según la indagatoria, se rompió la cadena que separa a la ley del delito. Argijo Morales, como mando en turno, habría ordenado que esas 2 personas no fueran puestas a disposición de la autoridad ministerial. Horas después, las 2 víctimas fueron localizadas sin vida, con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, sacadas de una comandancia, ejecutadas y regresadas al expediente como cadáveres sin explicación institucional. Ese era el comandante Levi en el tablero. Un hombre con uniforme, con placa y con la certeza operativa de que dentro de su comandancia él era la autoridad final. En ese mundo, Levi cometió su primera equivocación estratégica. Creyó que ser policía lo hacía intocable. Y en ese mundo, Harfuch hizo su primer movimiento. El primer movimiento de Harfuch sorprendió a todos, incluyendo al comandante Levi, porque no fue una orden de aprehensión inmediata, no fue un cateo, no fue una persecución mediática. El primer movimiento fue silencio, silencio institucional, silencio operativo, silencio que le hizo creer a Levi que el caso se iba a diluir como se han diluido tantos otros casos en Veracruz. Un jugador promedio habría intentado detener a Levi en Atoyac, en su zona de comodidad, en el municipio donde tenía red, informantes y contactos dentro de la corporación. Harfuch no es un jugador promedio. Su primer movimiento fue dejar que el expediente creciera, dejar que la Fiscalía Regional Córdoba levantara la carpeta con calma, dejar que Levi renunciara al uniforme por su cuenta sin presión visible. Porque Harfuch sabía algo que Levi no sabía todavía. Un excomandante sin uniforme es más fácil de rastrear que un comandante en activo. El uniforme protege. Sin el uniforme, cada movimiento del sospechoso deja huella. No fue a por la cabeza, fue a por la estructura. Levi podía sobrevivir sin muchas cosas, pero no podía sobrevivir sin su red institucional en Atoyac. Y Harfuch, según los reportes internos de la SSPC, que analistas de seguridad consultados por este canal han descrito, empezó por ahí,
por la red, por el entorno, por las conexiones que le daban a Leví la información privilegiada para saber cuándo huir y cuándo quedarse. Ese fue el primer movimiento y definió toda la partida. El segundo movimiento fue la publicación del Acuerdo 49-2026, 350,000 pesos de recompensa, ficha pública con dos variantes del nombre, Levi Argijo Morales y Levi Argijo Morales, con el alias entre comillas, una línea anónima habilitada a las 24 horas, 800-890-6863, un correo institucional para denuncias y una foto que empezó a circular en redes, en boletines regionales, en grupos de mensajería del centro de Veracruz. Parecía un movimiento normal de fiscalía, una recompensa más entre las muchas que se publican, pero no lo era, porque en ajedrez un maestro no ofrece una recompensa para que alguien delate, ofrece una recompensa para forzar al objetivo a moverse. Y en el momento en que Levi vio su cara publicada con un precio encima, hizo exactamente lo que Harfuch necesitaba que hiciera. Dejó de esconderse en Veracruz y empezó a moverse hacia Jalisco. Piensa en la ironía operativa de eso. La recompensa no capturó al comandante Levi, la recompensa lo expulsó de su zona de comodidad, lo empujó a un territorio donde ya no tenía red, ni informantes, ni contactos dentro de las corporaciones. Un excomandante veracruzano en Zapopan es un hombre sin uniforme, sin escudo y sin idioma operativo. Harfuch sabía que Levi podía sobrevivir en Atoyac indefinidamente, pero no podía sobrevivir en Loma Chica más que unos meses. Ese fue el segundo movimiento, y Levi ni siquiera lo notó, todavía. Levi se enteró de la ficha de recompensa el mismo día en que se publicó. Fuentes cercanas a la investigación describieron que su primera reacción fue predecible. Cambió de teléfono, cambió de aparato, cortó contacto con familiares directos, movió pequeñas cantidades de efectivo y buscó un domicilio nuevo. 350,000 pesos es mucho dinero en una comunidad donde el salario mínimo apenas alcanza para lo básico. Levi sabía que cualquier vecino, cualquier conocido, cualquier compadre podía convertirse en un informante anónimo con una llamada al 800. Pareció inteligente, cambiar de teléfono, cambiar de domicilio, mover el efectivo. Manual del fugitivo, página 1. No sabía era que esa reacción era exactamente lo que Harfuch esperaba, porque cada decisión que tomó en las siguientes semanas fue monitoreada, registrada y archivada. Cada nuevo número telefónico dejó un patrón, cada movimiento de efectivo dejó un rastro, cada domicilio nuevo dejó una geolocalización. Un jugador novato captura piezas, un maestro usa cada reacción para forzar la siguiente jugada del oponente. Harfuch no publicó la recompensa porque quería la información de un vecino, la publicó porque sabía que Levi haría exactamente lo que hizo, activaría los protocolos clásicos de un policía convertido en fugitivo. Y esos protocolos, para un excomandante municipal, son los mismos que usó durante años para detectar a otros fugitivos. Levi conocía el manual porque lo había aplicado, y Harfuch conocía a Levi porque el equipo de investigación de la SSPC había estudiado su historial operativo, sus procedimientos como mando y sus hábitos de comunicación. Lo que hizo para esconderse fue precisamente lo que lo hizo visible. Entre la publicación de la recompensa y el viernes 24 de julio, a las 5 de la tarde con 24 minutos, hubo un medio juego de 4 movimientos, 4 piezas movidas por Harfuch en el tablero, 4 decisiones que solo cobran sentido ahora, en retrospectiva, cuando ya sabemos el resultado. Movimiento 1. La coordinación silenciosa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el mando de Harfuch, abrió una línea encriptada con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y con las autoridades de Jalisco. 4 corporaciones, 4 niveles de gobierno, un solo objetivo. Ese movimiento parecía burocrático, papeleo, convenios, actas. Lo que nadie vio en ese momento fue el verdadero propósito, preparar el terreno legal para que, cuando Levi apareciera en Jalisco, la orden de aprehensión veracruzana pudiera ejecutarse sin fricción jurisdiccional. Ese movimiento no fue sobre coordinación, fue sobre eliminar cualquier tecnicismo que le permitiera a Levi ganar tiempo con un amparo entre estados. 2. La identificación de la zona de movilidad. Agentes investigadores empezaron a triangular información, un patrón de compras, un patrón de traslados, un patrón de comunicaciones.
Cada dato aislado no significaba nada, pero cuando se cruzaron, dibujaron un polígono geográfico en el noroeste de la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Colonia Loma Chica, una zona que Levy había elegido precisamente porque no llamaba la atención, ni demasiado popular, ni demasiado exclusiva. Justo el tipo de fraccionamiento donde un excomandante veracruzano podía pasar como un migrante interno más. Ese movimiento no fue sobre encontrar una dirección, fue sobre construir un mapa de rutina. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. Harfuch, según los reportes que manejaron los equipos de investigación de la SSPC, contuvo la orden. Podía haber ordenado la ejecución de la orden de aprehensión semanas antes. Tenía la ubicación aproximada, tenía la coordinación institucional, tenía la autorización legal, pero eligió esperar. Ese es un movimiento que un jugador impaciente nunca haría. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es peor para Levy. 4. La confirmación biométrica. Agentes desplegaron vigilancias fijas y móviles en Loma Chica, fotografías desde ángulos discretos, comparación con la ficha oficial del Registro Nacional de Detenciones, hombre de aproximadamente 38 años, 1,68 m de estatura, complexión robusta, tez morena, cabello negro. La confirmación llegó al mando de operaciones el jueves 23 de julio. Ese movimiento no fue sobre confirmar quién era, fue sobre asegurar que, cuando el operativo se ejecutara, no hubiera un solo margen de error de identidad que pudiera colapsar el caso en la audiencia inicial. Lo que parecía un fracaso, semanas de vigilancia sin actuar, fue en realidad la pieza más importante de la estrategia. Cada día de espera restringía más el margen de fuga de Levy. Cada día lo hacía creer más que estaba a salvo. Cada día le construía a Harfuch un caso judicial más sólido. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Hubo un momento, exactamente uno, en el que Harfuch pudo haber actuado antes. Fue a mediados del mes anterior, cuando la ubicación de Levy ya estaba confirmada con un margen de 40 metros. Tenía la orden de aprehensión, tenía la coordinación con Jalisco, tenía la fotografía de vigilancia. Podía haber cerrado el operativo en 48 horas, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque actuar en ese momento le habría dado a Levy, solo a Levy, y esperar unas semanas más le daba a Levy más algo mucho más grande, el patrón completo de sus contactos en Jalisco, la ruta de dinero que estaba usando para sobrevivir y algo que la Fiscalía de Jalisco ya estaba trabajando en paralelo, la carpeta de extorsión abierta en Zapopan. Levy no solo estaba huyendo en Jalisco, estaba operando en Jalisco, y esa operación, según las autoridades jaliscienses, incluía la presunta participación en delitos de extorsión en la propia zona metropolitana. Harfuch sacrificó la captura inmediata para ganar la partida completa. Un jugador impaciente habría tomado la pieza cuando la tuvo a tiro. Harfuch esperó, y esa espera fue la diferencia entre capturar a un fugitivo de Veracruz y capturar a un fugitivo de Veracruz que además era pieza activa de una red de extorsión en Jalisco. 2 carpetas por el precio de una detención, 2 jurisdicciones acumuladas en un solo expediente, y una virtual imposibilidad de que Levy salga pronto de un centro penitenciario. Ese fue el sacrificio calculado, y fue lo que convirtió una detención rutinaria en un caso que va a marcar precedente. El viernes 24 de julio, la partida entró en su fase final. Movimiento 5. Harfuch activó el puesto de mando en la Ciudad de México. Omar García Harfuch no estuvo en Zapopan esa tarde. Estuvo frente a las pantallas de un puesto de mando en la Ciudad de México, con líneas encriptadas abiertas hacia los comandantes en campo, monitoreando en tiempo real el desarrollo de cada fase. Eso también es parte de cómo opera el secretario. No necesita estar en el punto de acción para estar en control de cada decisión que importa. Movimiento 6. Los equipos tácticos tomaron posiciones alrededor del polígono de Loma Chica desde la mañana. Vehículos sin placas visibles, elementos en ropa civil, perimetraje discreto. Colonia Loma Chica, a las 2 de la tarde, tiene el ruido normal de una zona residencial de Zapopan. Motores de camionetas, ladridos de perros callejeros, el eco lejano del tráfico del periférico. Nadie notó nada distinto, ni siquiera Levy. Movimiento 7, el jaque final. A las 5 de la tarde con 24 minutos, los agentes investigadores confirmaron el contacto visual. Playera negra, pantalón de mezclilla azul, tenis blancos, gorra negra. 1,68 m, complexión robusta, tez morena. Cada detalle de la ficha del Registro Nacional de Detenciones se cumplió antes de dar el paso. El operativo duró minutos. Pero no empezó esa tarde, empezó meses antes con el primer movimiento silencioso cuando Harfuch decidió no perseguir a Levy en Atoyac. Todo lo que pasó entre ese primer movimiento y este último fue ajedrez, y Levy nunca supo que estaba jugando. No hubo persecución, no hubo balazos, no hubo caos,
Hubo ejecución. Los elementos se acercaron con la orden de aprehensión federal por homicidio doloso calificado en la mano. Le informaron sus derechos constitucionales en el lugar, fue esposado sin resistencia y quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para el traslado inmediato hacia la Ciudad de México, donde se realizarían los trámites previos a su presentación ante las autoridades ministeriales veracruzanas. Jaque mate, 7 movimientos, meses de partida, un solo resultado posible. Cuando la partida terminó, esto es lo que quedó en el tablero. Una orden de aprehensión federal ejecutada por homicidio doloso calificado con 2 víctimas identificadas. Una carpeta de investigación abierta en Veracruz desde 2023 que finalmente encontró a su presunto responsable. Una carpeta paralela de investigación por extorsión en Jalisco que se sumará al expediente. Un traslado directo a la Ciudad de México bajo cadena de custodia federal con acta notarial levantada a las horas exactas del arribo. Y una recompensa de 350,000 pesos que quedó, en la práctica, sin cobrarse, porque no fue una denuncia ciudadana la que lo capturó, fue la estrategia. Detente un segundo aquí y procesa esa cifra con una traducción humana. 350,000 pesos es lo que gana un trabajador con salario mínimo en México durante casi 4 años. Ese era el precio institucional que la Fiscalía de Veracruz había puesto sobre la cabeza del comandante Levy. Y sin embargo, no fue el dinero el que lo capturó, fue la paciencia estratégica, fue la coordinación institucional, fue Harfuch pensando 7 movimientos adelante. Pero hay algo más en el tablero, un objeto que condensa toda la partida, la gorra negra. La misma gorra que aparece en la ficha del Registro Nacional de Detenciones. La misma que Levy usaba, según los reportes de vigilancia, para intentar pasar desapercibido en sus recorridos por Loma Chica. Una gorra que no tenía ningún valor operativo, solo simbólico. Quiero que te detengas un momento en eso. Un excomandante de la Policía Municipal de Atoyac, un hombre que durante años usó uniforme institucional, placa, arma de cargo y jerarquía sobre otros elementos, terminó su carrera criminal usando una gorra negra como su última capa de anonimato. No un pasamontañas, no una identidad falsa completa, una gorra. La gorra fue la pieza que creyó que lo protegía. Y esa gorra, en manos de las cámaras de vigilancia, fue precisamente uno de los elementos que permitió a los agentes confirmar su identidad a distancia. La pieza que creyó que lo protegía fue la pieza que lo delató. ¿Cuántos años crees que llevaba preparando esa fuga? Escríbelo en los comentarios, porque eso es exactamente lo que la Fiscalía Regional Córdoba está tratando de determinar mientras arma el expediente completo. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque el próximo capítulo de esta partida tiene fecha muy próxima. Ahora que conoces cada movimiento, escucha cómo comunicó Harfuch la detención. El Gabinete de Seguridad emitió un mensaje corto en la red social X. No hubo conferencia de prensa espectacular, no hubo cámara pegada al detenido, solo un comunicado directo, sin adjetivos. 4 puntos. Objetivo prioritario, trabajos de inteligencia, investigación, intercambio de información entre instituciones. Cada palabra corresponde a un movimiento. Cuando dijo objetivo prioritario, se refería al posicionamiento institucional que hizo desde el primer día, cuando decidió que este caso no se iba a diluir como tantos otros casos de policías municipales presuntamente involucrados en ejecuciones. Cuando dijo trabajos de inteligencia, se refería al mapeo silencioso, al análisis de zona de movilidad, a la vigilancia paciente durante semanas. Cuando dijo investigación, se refería a la triangulación con la Fiscalía de Veracruz y con las autoridades de Jalisco, al cruce de la carpeta de homicidio con la carpeta de extorsión. Cuando dijo intercambio de información entre instituciones, le estaba hablando directamente a los siguientes objetivos del mismo perfil: policías o excomandantes municipales que hoy creen que su antigua institución los protege. Les estaba diciendo que ese escudo ya no existe. Harfuch no dijo detuvimos a un excomandante, dijo detuvimos a un objetivo prioritario. La diferencia no es semántica, es institucional. Al llamarlo objetivo prioritario, lo despoja del rango que alguna vez tuvo, lo devuelve a la categoría de fugitivo, le quita el uniforme incluso del recuerdo. Revisemos la partida completa. Movimiento 1. Silencio operativo durante meses después de la carpeta de 2023 para permitir que Levy bajara la guardia. Movimiento 2. Publicación de la recompensa para forzar el desplazamiento fuera de Veracruz. Movimiento 3. Coordinación silenciosa entre 4 corporaciones y 3 estados. Movimiento 4. Identificación de zona de movilidad en Loma Chica. Movimiento 5.
Sacrificio calculado. Esperar semanas más para acumular la carpeta jalisciense de extorsión. Movimiento 6. Perimetraje discreto en Loma Chica. Movimiento 7. Jaque mate a las 5:24 de la tarde. Está en su lugar. Cada jugada con un propósito. Cada mes con un resultado. No fue suerte, fue estrategia. El comandante Levy cayó. Pero el tablero no se vació. Hay piezas que siguen en juego, piezas que Harfuch ya identificó y que la Fiscalía General del Estado de Veracruz mencionó explícitamente en su comunicado, cuando dijo que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en la ejecución de las 2 víctimas de enero de 2023. Lo que eso significa por un momento. Las 2 víctimas fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal. No fueron detenidas por Levy solo, fueron trasladadas a la comandancia. No fueron trasladadas por Levy solo, fueron sacadas de esa comandancia. No fueron sacadas por Levy solo y fueron ejecutadas. Tampoco por Levy solo. Detrás de esta captura hay al menos otros elementos de la Corporación Municipal de Atoyac que compartieron el turno, que firmaron los ingresos, que estuvieron en las instalaciones y que hoy también están en la lista. Antes que hablaron con este canal describen a esa figura pendiente como el segundo mando, el hombre que autorizó operativamente la salida de las víctimas de la comandancia mientras Levy coordinaba desde afuera. Un policía sin alias público, un hombre sin ficha de recompensa. Todavía. Porque si el movimiento 1 de la partida contra Levy fue el silencio de meses, es razonable pensar que la partida contra este segundo mando ya empezó y que hoy está en el mismo movimiento 1, silencio operativo. Harfuch ya movió la primera pieza en esa partida, y si la partida contra el comandante Levy tomó meses, la siguiente va a ir más rápido, porque Harfuch ya conoce el estilo de juego de este tipo de mandos municipales, ya conoce sus reflejos, ya conoce sus manuales, y ya sabe que cambiar de teléfono, cambiar de domicilio y usar una gorra negra no funciona cuando del otro lado del tablero está el equipo de investigación de la SSPS. ¿Cuánto tiempo tienen los otros implicados antes de que se publique la siguiente ficha con recompensa? Semanas, quizás menos. El próximo capítulo de esta historia tiene fecha aproximada dentro del calendario operativo de la Fiscalía Regional Córdoba. Y hay algo más, algo que va más allá del expediente. Este caso importa porque Levy Argijo Morales no era un narco, no era un sicario, no era un operador de célula, era policía. Y su detención marca un mensaje institucional específico. Llevar uniforme municipal ya no es un pasaporte hacia la impunidad. Los excomandantes que creyeron que renunciar al cargo era suficiente para diluir su responsabilidad están viendo hoy lo que le pasó al comandante Levy. Playera negra, pantalón de mezclilla, tenis blancos, gorra oscura y una banqueta de Loma Chica. Ese es el destino visible de una carrera construida sobre el abuso del cargo. Familias en Atoyac, en Córdoba, en Veracruz entera, llevan más de 2 años esperando saber qué pasó con parientes que fueron detenidos por policías municipales y nunca aparecieron en el Ministerio Público. ¿Cuántas carpetas siguen abiertas, sin nombre visible, sin ficha de recompensa? La detención del comandante Levy no cierra esas carpetas, pero les dice a esas familias que las carpetas siguen vivas, que los mandos policiales tampoco son intocables y que la coordinación institucional bajo Harfuch está empezando a alcanzar a los que antes se creían protegidos por su propio uniforme. Regresa por un momento al inicio de este video. Un hombre esposado en una banqueta de Zapopan, playera negra, pantalón de mezclilla, tenis blancos, 350,000 pesos de recompensa, una gorra tirada a un costado. Fue el último movimiento de una partida de meses. No fue suerte, no fue coincidencia, no fue un error de un fugitivo descuidado. Fue estrategia, movimiento por movimiento, pieza por pieza. Con Harfuch frente a las pantallas de un puesto de mando en la Ciudad de México, con líneas encriptadas abiertas hacia los comandantes en campo, y con un tablero que sigue teniendo piezas en juego en Atoyac, en Córdoba, y en cualquier comandancia municipal donde alguien todavía crea que el uniforme borra las huellas. La siguiente partida ya empezó, la primera pieza ya se movió, y cuando el próximo excomandante municipal aparezca esposado en una banqueta, en Zapopan, en Cancún o donde sea, no va a ser suerte, va a ser el jaque mate de una partida que hoy está apenas en su apertura. Suscríbete ahora, activa la campanita. Cuando rompa la noticia del siguiente movimiento, vas a querer ser el primero en saberlo.